y estamos iniciando las transmisiones de IQ Intelectual para todos los que nos escuchan por Facebook. Y pues el día de hoy estamos de manteles largos. La verdad es que para mí es un honor y un placer estar en esta transmisión con el doctor Juan Francisco Ortega. El doctor Juan Francisco Ortega me voy a permitir hacer a hablar un poco de su semblanza para que podamos conocerlo un poquito más. El doctor Juan Francisco Ortega Díaz es licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, eh, grado de Salamanca por la Universidad de Salamanca y doctor en Derecho con premio extraordinario por la misma universidad. Es LLM en Media Law and Technology por la Universidad de California. Tiene un máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas por la Universidad Rey Juan Carlos I y máster en Análisis Político por la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad de Barcelona. En la actualidad es profesor de planta de la Universidad de los Andes, donde dirige la maestría de propiedad intelectual. Y bueno, pues para mí es un gusto conocerle, fue mi maestro, tuve la oportunidad de verlo también en la Universidad de los Andes y pues estamos el día de hoy aquí para hablar del canon digital. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Pues un gusto, la verdad. Y bueno, en la plática del día de hoy va encaminada un poco a darle seguimiento a lo que platicábamos la semana pasada en referencia a las iniciativas de ley que tenemos respecto de la copia privada. La semana pasada ya platicábamos que estos antecedentes vienen ya desde España y países europeos que ya lo habían implementado y que ya tenían un canon digital. Entonces, el doctor Juan Francisco ha tenido todo este acercamiento desde que inició toda esta revolución del canon digital y es justo de lo que nos va a platicar el día de hoy. Entonces, en primera instancia, nos gustaría saber, y cuál es tu opinión, Juan Francisco, de cómo es que surge un canon digital enfocado a lo que es una limitación del derecho de autor como lo es la copia privada. ¿Por qué surge? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿De dónde existe? Fundamentalmente, lo primero que hay que tener presente es que la copia privada, su fundamento es un fundamento de carácter económico, es una imperfección de mercado. El profesor Hugenholtz, una de las grandes autoridades en propiedad intelectual, siempre ha dicho que, ha decía una afirmación que casi se ha convertido en una declaración de tintes clásicos, ¿no? Y es que es imposible prohibir lo que no se puede controlar. Básicamente, la unión de lo que es el desarrollo tecnológico con la cultura digital creó eso que conocemos como la piratería doméstica, que no es otra cosa que el uso no controlable ni controlado de las reproducciones. De tal manera que estas reproducciones lo que generaban era evidentemente un daño en la normal explotación de la obra, una imposibilidad de controlar, como siempre habían tenido los titulares de los medios hasta, yo diría, a los titulares de los derechos prácticamente hasta finales de los 80, principios de los 90, y por tanto se buscan mecanismos alternativos para intentar paliar el daño que se le hace tanto a la industria como a los autores. Una de las soluciones que se busca es la copia privada, es decir, el establecimiento de un canon digital que en buena medida palíe pues esa problemática, ¿no? Palíe la situación de un número de reproducciones pues que evidentemente no son controlables, ¿no? Y para ello se busca esa mejor alternativa, ¿no? La mejor alternativa que puede ser criticable, que casi siempre es incomprensible, pero que en realidad me parece que es una de las soluciones posiblemente más equitativas que pueden existir. El establecer una pequeña compensación, que eso es un segundo punto que hay que dejar relativamente claro, es una pequeña compensación respecto al coste total de lo que puede costar el producto sobre el que recae el canon digital, pues para paliar la creación o la explotación de las obras que son creadas por titulares de los derechos, ¿no? Ok. Y en este caso, tú nos mencionas que es una pequeña compensación. ¿Y cuál es la finalidad? ¿A dónde va a dar este canon digital? ¿Cómo se inició? En primer lugar, ¿en qué año fue que se establece esta cuestión en España, por ejemplo? Bueno, en España ha tenido un desarrollo relativamente amplio, ¿no? Estamos hablando que desde principios
del 2000, no recuerdo exactamente la fecha, pero desde el año 2012, 2010 ya existía toda la discusión, si no antes, toda la discusión de la copia privada. En España no es una discusión nueva. Lo que es nuevo ha sido digamos, los avatares legislativos que desde el año 2016 ha tenido, ¿no? Ha tenido con la posible reforma. Básicamente no es plan de contar cuál es el íter de los reales decretos que se han modificado y tal, pero la situación viene a ser básicamente la siguiente. Y es que la configuración de la copia privada se estableció básicamente creando un canon que lo que hacía era que recaía sobre pues prácticamente cualquier aparato que tenía la capacidad para realizar reproducciones que no se podían controlar. Es decir, básicamente el canon recae sobre fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción. Es decir, cualquier cosa que sea capaz de realizar un acto de reproducción. Algo que va desde un celular, pero hasta una impresora. Es decir, cualquier acto que sea capaz de plasmar en un soporte diferente una obra protegida. ¿Cuál fue la situación? La situación es que políticamente transmitir la idea de que alguien tiene que pagar un porcentaje sobre un aparato que puede comprar y que no se tiene la conciencia de que se va a usar para realizar reproducciones autorizadas o reproducciones no autorizadas, pues esto era muy difícil de explicar a la ciudadanía. De tal manera que se convirtió en un elemento de lucha política. No tanto en una cuestión técnica, sino una cuestión de lucha política, de desgaste político. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de turno en España? También lo intentaron hacer en otros países, lo intentaron hacer en Italia, lo intentaron hacer en Alemania. Fue coger y decir, bueno, en vez de coger, como el daño se produce, el daño es evidente que se produce, en vez de tomar y cargar a los fabricantes y distribuidores, que en último término van a repercutir ese porcentaje en los usuarios, lo que vamos a hacer es que lo vamos a cargar a los presupuestos generales del Estado. Todos los años, cuando se realizaban las cuentas públicas, y a partir de este año vamos a cargarlos a los presupuestos generales del Estado. Esta decisión supuso que varios tribunales generaran cuestiones prejudiciales ante supuestos litigios sobre la concordancia de esa norma nacional frente a la normativa comunitaria, frente a la directiva, en realidad frente a la directiva de los derechos de armonización para la sociedad de la información, que es una de las grandes normas del derecho comunitario europeo que regula la propiedad intelectual y en general los servicios en la sociedad de la información. Así es. El Tribunal de Justicia de la Unión, perdona, el Tribunal de Justicia de la Unión lo que dijo fue, pues mira, no se ajusta a la medida. Y hubo que volver a dar marcha atrás creando una nueva norma que ahora sí lo que hizo fue establecer de nuevo el canon a fabricantes y distribuidores, pero estableciendo algunos límites o algunas excepciones que en cierta medida, y hablaremos de ello imagino que a lo largo de ahora, en buena medida exceptuaban o podían establecer procedimientos para exceptuar de la copia privada a determinados aparatos que se demostraran que fueran utilizados a efectos profesionales y que demostraran en cierta medida que no se iban a utilizar pues, para esos fines. Ok. Y en este caso, ¿se observó algún impacto mayor hacia la ciudadanía o hacia las empresas? Es decir, ¿hubo un aumento de costos de este tipo de aparatos? Yo creo que no. Mira, yo recuerdo que el porcentaje de la copia privada en un teléfono de 230 euros son 4,35 euros. Recuerdo este ejemplo, que es un ejemplo que las entidades de gestión se gestionaban, ¿no? Decir que se produce una ralentización de la economía o que se produce una eliminación de la actividad económica o que se produce un daño absolutamente relevante al consumidor porque se le trasladan los precios que recaen sobre esos aparatos a fabricantes y distribuidores, pues simplemente me parece ridículo. Es decir, nadie que paga 230 y pico euros por un teléfono dice, no, pues ahora como tengo que pagar 4 euros
no lo compro. Si pago 236, sí lo compro, no lo compro, pero si pago 231, no. No es un elemento significativo en la decisión. Julio, Ahora, ya el llegó problema Septiembre. exactamente cuál es. El problema es que detrás de esto hay otros intereses, ¿no? Hay otros intereses. Detrás de esto no están, cuando uno pregunta, se dice, con la copia privada, ¿quién gana? Pues en realidad, ganar no gana nadie, porque como ganarían, serían con el control, con la vuelta, con la recuperación del control de los derechos por parte de los titulares, ¿no? Algo que yo creo que yo personalmente creo que estamos en un retorno a ese control. Yo personalmente creo que estamos en un retorno a ese control. Eh, pero, pero cuando uno pregunta quién pierde, también tiene que preguntarse quién gana, ¿no? ¿Quién gana con esto, ¿no? Pues teóricamente pueden ganar los titulares o los derechos, pero si la copia privada se elimina, pues ¿quiénes son los que ganan? Pues los que ganan son básicamente los vulneradores de los derechos, ¿no? Y hay elementos que son absolutamente significativos, ¿no? Son curiosos. Yo puedo entender que un ciudadano diga, bueno, pues compro un teléfono de 235 euros, pago 4, bueno, pues ¿por qué tengo que pagarlo? Bueno, la aplicación mira, es una imperfección del mercado en el que básicamente tú además utilizarás en tu tarjeta SD muchas copias, como hace la mayoría de la gente, ¿no? Vas a escuchar música, posiblemente vas a grabar películas, hombre, por 4 euros o por 5 euros o por 7 euros, desde luego no es algo significativo. Ahora, evidentemente hay otras personas, hay otro grupo de sujetos que evidentemente ya no es esa realidad. Cuando ha habido discusiones en los tribunales en España o en Alemania de alguien que dice que compra un particular o sujetos particulares que compran cajas, en España le llaman tarrinas, ¿no? Con 100 DVDs de 4,7 gigas para grabar datos personales, pues claro, o fotos familiares, pues simplemente eso no es creíble, no es piratería profesional. Yo siempre digo que hace unos años, hace no muchos años, 2-3 años, en un congreso en Madrid, nos decía el entonces director de la agencia tributaria en España, es decir, la agencia nacional encargada del pago de los impuestos, que prácticamente toda la información fiscal del país cabía en 25 o 26 DVDs, ¿no? Entonces, claro, es complicado entender que si la agencia tributaria tiene ese soporte, pues claro, no lo sea, pues los datos personales de una familia. Claramente no. Claramente no. Y en este punto en el que mencionabas justo, bueno, ¿quién gana? ¿Realmente hay un beneficio real para los autores? O de ahí al final tenemos que determinar que si la recaudación la realiza una sociedad de gestión colectiva, también van a tener un porcentaje, ¿no? ¿Y qué sucede también con los autores que no están en una sociedad de gestión colectiva? Aquí en México, no sé si en España, pero en México, para la recaudación de las regalías lo puede hacer el propio autor por sí mismo, lo puede hacer el autor a través de un apoderado legal o lo puede hacer mediante una sociedad de gestión colectiva. En este caso, sí tiene que haber una ganancia para las sociedades de gestión si ellas son las que recaudan, ¿cierto? Sí, mira, esta es una discusión para 5 horas, ¿no? Es decir, esta no es una respuesta que se pueda dar técnicamente de una manera muy rápida, pero digamos que intentaré sintetizar. La gestión colectiva es una de las, como tú sabes, es una de las grandes problemáticas en propiedad intelectual. Y uno adopta posiciones, uno tiene que adoptar con quién se pone. En el caso mexicano, que como tú sabes es una realidad jurídica que conozco relativamente bien, igual que el caso colombiano o el caso español, pero en México en concreto, las entidades de gestión necesitan por parte del Estado necesitan una regulación mucho más firme que la que tienen, pero mucho más firme. Es decir, yo no soy partidario del menos Estado, sino del más Estado. Y las entidades de gestión son entidades que les ocurre como a la banca o les ocurre como a las asociaciones de productores, que en ocasiones se convierten en males necesarios. Es decir, la banca es absolutamente necesaria que esté, pero tiene que estar controlada y tiene que estar vigilada, porque si no se cometen abusos, como es evidente que en México se produce. Con las entidades de gestión colectiva ocurre exactamente lo mismo. Esto no es un caso mexicano, es la misma situación que ocurre en España. Basta ver la Sociedad General de Autores de España,
los problemas que ha tenido, problemas enormes, pero también hay que ver en Colombia cómo ha tenido Saico Asimpro o cómo han tenido las entidades de gestión en Argentina o Chile. Es decir, esto no es un caso colombiano. Por lo tanto, no es un caso mexicano solo. Ahora, Mm, ¿cuál es la diferencia de México? La diferencia de México es que no hay una regulación, digamos, demasiado estricta. Por ejemplo, no hay una regulación demasiado estricta a la hora de la aprobación y de vigilancia y control de esas entidades. ¿Por qué? ¿Y por qué esto es importante? Pues esto es crucial por una razón clara. Porque la forma de distribuir las regalías, es cierto que la ley en México prevé una multiplicidad de situaciones, como las que estás diciendo, entidades de gestión, pero también el autor directamente, el autor a través de representación. Pero no nos digamos mentiras. En realidad, la única eficiencia, la única eficiente que hay, la única que podría tener algún tipo de elemento es realizar ese reparto a través de entidades de gestión. Por eso, muchas personas, y yo soy partidario absolutamente de eso, entienden que las entidades de gestión son monopolios necesarios. Y yo sería partidario que en el ámbito digital, quizá no en el tradicional, y te lo digo con reservas, la gestión debería ser una gestión obligatoria. Es decir, la gestión para el cobro de estos derechos debería ser una gestión obligatoria. En España no lo es. Ahora, el que mm, no está asociado simplemente no cobra. Es decir, la copia privada se reparte a través de las entidades de gestión. Que usted no quiere afiliarse, no hay ningún problema, pero no cobra. Porque usted puede cobrar a través de un apoderado. Bien, podría hacerlo, pero en cualquier caso va a tener que tener una relación jurídico-económica con la entidad de gestión, ¿no? Claro, ¿esto a lo que lleva? Esto lleva al absurdo. Lleva al absurdo, porque si tú eres un autor que lo que hace es que cobra de una entidad de gestión, pero sin embargo no quiere ser miembro de ella, pues lo único que va a hacer es que tampoco va a poder participar en las decisiones que se toman, ni va a tener voto en las decisiones de esa entidad. Claro, para los pequeños autores, esto no, pues que, o los autores profesionales, o los autores profesionales, pero digamos que no mueven una enorme cantidad de dinero, vamos a poner en ejemplo claro el caso de los profesores universitarios que escriben libros, ¿no? Pues quizás mm. no sería tan relevante, pero desde luego para los compositores, para los mainstream, pues evidentemente van a tener que estar ahí pues para poder al menos controlar o vigilar cómo es el reparto. No me preguntes cómo es ese reparto, porque cualquiera que no sea economista o experto en cálculo financiero, la verdad que entender el cálculo que realizan las entidades de gestión es realmente complejo, pero Mm, no por una cuestión de mala fe, es que es una cuestión de dificultad en sentido estricto, porque en realidad es un reparto que se produce proporcionalmente por lo que se cree que es el número de reproducciones que cada cual realiza, ¿sí? Por tanto, en el ámbito de la música o en el ámbito del cine, pues es relativamente complicado. En el caso de GAE, por ejemplo, en España, pero también en el caso de las entidades de gestión alemanas, claro, mucho más fácil porque no tenían el problema de la piratería. En España prácticamente no ha desaparecido. En México y en América Latina en general es una realidad total. Se hacían incluso estudios de mercado, eso que los gerentes de empresa llaman el análisis externo, ¿no? Del mercado, en el que básicamente calculaban y veían el top manta, ¿no? Cuántas, que era lo pirateado que más se vendía. Y con ese informe, pues era un insumo para el cálculo de la repartición de esos derechos. Pero curiosamente, la verdad es que era algo que cuando posteriormente se realizaban cálculos de validación por entidades independientes, en el caso de España era el Ministerio de Cultura, en el caso de Alemania exactamente igual, pues la verdad es que los datos salían muy parecidos, es decir, que muy desencaminados no andaban. Claro. Y en el caso de España, por ejemplo, ¿quiénes impulsaron este canon digital? ¿Fueron sociedades de gestión? Las entidades de ¿Fueron gestión los autores? fueron claramente las entidades de gestión y los autores. Claro que cuando se habla de autores y de entidades de gestión no se están hablando de cosas distintas, ¿no? Y hablamos de autores e intérpretes y ejecutantes, porque las entidades Claro. de gestión, Mm, claro, las entidades de gestión aglutinan a muchos operadores culturales, ¿no? sí. Pero básicamente fueron ellos lo que los impulsaron. Pero quiero, hablando contigo, sobre todo a un público mexicano,
a mí me gustaría transmitir una idea muy clara, ¿no? Colombia, países como Cuba, países como México, pero en concreto México, es un país que en relación con sus habitantes tiene una de las mayores presencias culturales del mundo. Es decir, México puede tener muchos problemas. México Mm, puede tener innumerables de falencias, que las tiene, ¿no? En política pública, en mil cosas. Pero negar que México es una potencia cultural en el mundo es simplemente uno no saber dónde está sentado. Es decir, no estar muy perdido en la vida. Por eso, por eso los mexicanos, el gobierno mexicano y el Estado mexicano tendría la obligación de cuidar hasta el extremo a sus operadores culturales, hasta el extremo. ¿Eh? Y por eso hay que favorecer fundamentalmente a los artistas intérpretes, y ejecutantes, ¿no? Porque si no, entre otras cosas, va a pasar lo mismo que pasa con la banca, que va a haber una fuga de talento. Esto está ocurriendo en América Latina. Las mm. entidades de gestión las demonizamos. Muy bien, pues entonces lo que hacemos es que los grandes artistas mexicanos, que son los que más facturan, no se preocupe, que ya se darán de alta en las entidades de gestión norteamericanas, obteniendo ellos su beneficio. ¿Sí? Cosa que como Exactamente, Estado claramente no interesa. exactamente. Y en este punto, ¿qué papel es el que juega la entidad de registro? En este caso, en México, el INDAUTOR. ¿Y cuál es el papel que juega, por ejemplo, en España, la entidad de registro? Pues la verdad es que muy poca. La entidad en materia de copia privada, pues muy poca, porque en realidad la copia privada es un fenómeno que afecta, yo diría que a la agencia tributaria, la entidad encargada de impuestos, sobre todo en temas de facturación. Las facturas que se emiten deben estar con la copia privada desglosada y si no lo estarán, hay una obligación solidaria al pago entre productores y distribuidores y las entidades de gestión que son las encargadas del recaudo a través del ministerio competente en el momento y que son los que pues establecen esa distribución a sus afiliados. Pero la entidad de registro, la verdad es que juega un papel pequeño. Entre otras cosas, fíjate, porque en gran parte de las entidades de gestión ni siquiera piden que las obras estén registradas, sino que en la mayoría de los casos es notorio quién es el titular de las obras, ¿no? Decía Sartre que hablo de mí porque es el que tengo más cerca, pero en mi caso particular, por ejemplo, que soy socio de CEDRO, que es la entidad de derechos reprográficos, que es la que básicamente aglutina a autores y editores, pues uno mismo, cuando el libro sale publicado, los libros salen publicados, uno simplemente actualiza a través de la página web la lista de autores y tal. En algunas de las ocasiones las obras están registradas en la entidad de registro porque a veces lo hace editorial o a veces lo hace el propio autor. Pero como tú sabes, el registro no tiene carácter constitutivo, sino que es un mero elemento probatorio, que hombre, que al salir publicado en editoriales muy conocidas, pues es evidente, hay un elemento probatorio prácticamente indiscutible, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, aquí que se hace la repartición o se planea hacer la repartición entre los autores. Em, ¿Realmente es equitativo cuando van a haber autores que van a ganar de ese canon digital, a pesar de que a lo mejor sus obras no se vendan o no se haga una reproducción como tal? Bueno, eso insisto, ¿no? Claro, eso va a pasar y va a pasar en mayor o en menor medida. Pero también es verdad que, que los sistemas de reparto establecen econométricamente, establecen márgenes relativamente ajustados. Establecen márgenes relativamente ajustados. Digamos que realizar el control de ese seguimiento es un control que se puede realizar sin mayor inconveniente, ¿no? Sin mayor inconveniente. Va a haber dudas, hay problemas, pero desde luego son cálculos aproximados, ¿no? No se comete una aberración inmensa. No es que
no es que alguien diga, oiga, es que la obra fulanito no se va a vender. Yo, por ejemplo, he visto en los sistemas de reparto, no es raro que alguien que saca un libro en el año 2019, estamos en el 2020, en el año 2019, por copia privada, se reciba, pues no sé, 8 euros o 7 euros, ¿no? Mientras otros, el titular del manual más vendido de propiedad intelectual o el manual más vendido de derecho mercantil, que es, todo el mundo sabe que se piratea hasta el extremo por parte de los estudiantes universitarios, pues recibe 12.000 o 14.000 euros, ¿no? Es decir, que si la mecánica se hace bien, la distribución es correcta. Ahora, cuidado, Mm, si se hace bien, por ejemplo, en España, Cedro ha sido, me parece, en el ámbito editorial, también es verdad que es mucho más controlable, pues parece que no ha habido ninguna queja, ¿no? Parece que el reparto es muy adecuado. En la EGAE, por ejemplo, esto ha tenido algunos inconvenientes, ¿no? Y ha habido mayores dudas y ha habido y ha tenido que intervenir el ministerio, pues, para volver a examinar el contenido de la forma de reparto. Pero si se hace bien, no sería sumamente injusto. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que no, que es un pago por aproximación. No, ¿por qué? Pues porque es absolutamente imposible eh, pues controlarlo detalladamente. Y depende de cada sector cultural. Insisto, no es lo mismo la música que el cine, pues que los libros, ¿no? Aunque no es lo mismo en países como España o como en Alemania. Yo en México no estoy tan seguro que tan diferente sea, porque la piratería sí que está extendida en los tres sectores, ¿no? sí, exactamente. Y, por ejemplo, aquí el canon está dirigido muchísimo a cuestión de violación justo de obras literarias, de obras musicales, pero ¿qué pasa con aquellas obras como arquitectónica, como em, artes plásticas? ¿Qué sucede con ellas? Pues mira, los alemanes le dicen a eso el coste residual, Mm, ¿sí? Pues, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que yo os pongo el ejemplo siguiente, ¿no? Cuando uno defrauda a Hacienda o defrauda o se equivoca en la declaración de los impuestos y se equivocó por $3, mm, y la mayoría de las agencias tributarias del mundo, de las oficinas de impuestos de casi todos los países, dice, hombre, cuando es menor de $10 o de $15, no reclamamos porque básicamente nos sale más caro la reclamación que lo que vamos a obtener, ¿no? Y aparte no se presume esa mala fe. Bueno, pues aquí ocurre casi lo mismo, ¿no? Eh, las obras residuales, es decir, obras que prácticamente no tienen una explotación del mercado o tienen una microexplotación, aplicar económicamente ese canon por copia privada, pues es realmente difícil, por no decir imposible, ¿no? Y tampoco tiene mucho sentido, ¿eh? Básicamente no tiene mucho sentido. Pero es que además en México tiene todavía menos sentido, porque como tú perfectamente sabes, la ley, el reglamento mexicano de derecho de autor establece tasas administrativas como derechos meramente remuneratorios, por ejemplo, por editar fotografías de monumentos nacionales, ujú, que es un elemento pues que no existe en la mayoría de los países del mundo, ¿no? No es un derecho sí. exactamente, pero sí es un derecho meramente remuneratorio, no un derecho de propiedad intelectual como tal, pero es un derecho meramente remuneratorio, como puede haber el derecho remuneratorio de sui generis de las bases de datos o el de las fotografías en otras legislaciones, ¿no? Entonces te digo que esa parte, esa tasa, el fundamento, por ejemplo, en el caso de las obras arquitectónicas, pues hombre, se vería bastante reflejado eh, con ese tipo de medidas, ¿no? De derechos meramente remuneratorios, ¿no? Y establecer en una copia privada quizá sería una doble imposición que ya no sería tan justa, ¿no? Aunque eso, para afirmarlo con total rotundidad, habría que hacer el análisis económico del mercado. Pero lo que está claro es que no deja de ser un uso residual. Exactamente. Y tengo aquí unas preguntas del público también, que hay una que me dice, ¿qué opina de la copia privada y de las medidas tecnológicas de protección? Es decir, cuando un usuario desbloquea un contenido protegido para acceder a su copia privada.
Por ejemplo, el quitar la protección a un PDF para imprimir un ejemplar físico. En este caso, por la imposición del canon digital. Eh, ¿Puedo tener mi copia privada aunque el libro tenga una protección? No, la respuesta es no, técnicamente no, pero eso necesita una explicación porque es una pregunta compleja, no es una pregunta tan fácil. No, no es una pregunta tan fácil. Eh, Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes, porque la situación es la siguiente. Cuando alguien usa el límite o la excepción de la copia privada, pues en realidad sería eso que en teoría general llaman un usuario legítimo. Tendría el derecho, sería beneficiario de un usuario legítimo. Para entender si podría o no, esa respuesta, esa pregunta se puede contestar desde dos puntos de vista. Uno, ¿cuál es la situación que debería ser? Y otra, ¿cuál es la situación que es? En la mayoría de los países, la mera rotura de una medida tecnológica constituye un delito contra la propiedad industrial. ¿Eh? No recuerdo exactamente en México si el Código Penal mexicano tiene delitos contra la propiedad industrial, pero en la mayoría de los países ocurre. Pero si no ocurriera en la mayoría de los países, ahí, si no ocurre en el ámbito penal, eso ha ocurrido en España, ocurre en Alemania, ocurre en Holanda, en algunos países latinoamericanos, en algunos sí, en algunos no, eh, estaríamos ante la pregunta de si la rotura de la medida de propiedad, de la medida tecnológica sería un ilícito civil, ¿no? Estaríamos ante un ilícito civil. Si en México no hay un delito contra la propiedad industrial por la rotura de una medida tecnológica, pues a priori nos encontraríamos podríamos encontrarnos ante un ilícito civil que si fuera demandado procesalmente, tendrías que demostrar que eres un beneficiario de la copia privada. Eres un beneficiario. Pero fíjate que esta es una cuestión compleja, porque la copia privada, por naturaleza, solo opera cuando el titular no tiene el control de la obra. Si el titular tiene el control de la obra, la copia privada ya no tiene sentido. ¿Qué sucede? Que para que el titular de la obra tenga el control sobre la misma, tiene que tener una medida tecnológica que sea eficiente. Y esta es la palabra mágica, que sea eficiente, que sea eficaz, que no se pueda destruir, ¿no? Que no se pueda destruir. Y por eso, en la evolución de la propiedad intelectual y de las medidas tecnológicas, ha habido siempre esa lucha entre medida tecnológica eficaz y contramedida, ¿no? Medida. Los gringos le llaman a esto las circumvention measures, las medidas de circunvención, que en España en español suena horrible, pero son las medidas de eliminación de la medida tecnológica, ¿no? Entonces, si no es delito y lo haces de manera real, ¿qué ocurre? Pues de manera real lo que ocurre es que en caso de que fueras demandado, tendrías que probar que eres usuario legítimo de una copia privada, que posiblemente no tendrías demasiado problema en hacerlo. Ahora bien, y con eso termino la respuesta, intentando resumir. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que esto no es eficaz, esto no es inteligente. Por eso, cuando se intentó proteger las obras, primero con derechos de autor, cuando no funcionó con medidas tecnológicas y cuando no funcionó la medida tecnológica porque no era eficaz, protegiendo el mismo acto de rotura con las leyes penales, eso que en la doctrina se conoce como la norma de las tres fases o la regla de las tres verjas, ¿no? De las tres puertas, pues al final lo que ocurrió fue que la lucha de medidas contra medidas fue absurda. Ha habido casos, el caso famoso de Sony con la protección del DVD, que se gastaron 3 millones de dólares y un chaval de 16 años a los 2 días la vulneró con un rotulador, fue el caso paradigmático a principios del año 2000 y dijeron ya nunca. Y eso generó otra cosa, que es el momento en el que estamos ahora, que es ese principio de atracción a la legalidad. ¿Eh? Es decir, el principio de atracción a la legalidad. Yo simplemente no vas a querer piratear o a querer romper medidas tecnológicas, pues porque vas a tener acceso a sistemas mucho más interesantes, ¿no? En streaming o de suscripción por costes a economías de escala decrecientes y a precios muy pequeños, pues que te permiten acceder a esos elementos. Pero vamos, la respuesta de este caso concreto de la persona que pregunta, que dice, oiga,
Si yo vulnero en México, si no es un delito penal, pues básicamente en caso de que sea demandado, que es muy difícil que lo sea, pues va a poder demostrar que es un usuario legítimo porque el titular no tiene una obra eficaz, una medida tecnológica eficaz. Y no era tan eficaz hasta tanto en cuanto ella misma pudo vulnerar la medida. Ok, y tenemos otra pregunta también del público. Dice, en el caso de la iniciativa de México, se prevé un sistema de tasas diferenciadas, es decir, por cada dispositivo habrán algunos que suben unos cuantos pesos y otros que hasta 150 pesos, que en México sí es bastante dinero. Si le aumentamos 150 pesos a un producto es bastante. Y ahora en una era digital, en donde las sociedades aspiran a ser sociedades del conocimiento, las leyes de canon o de compensación contribuyen a esa aspiración. Pues yo creo que sí, ¿no? Pero hay que matizar primero una cuestión. 150, porque claro, se dice así, yo aumento 150 pesos a un producto tecnológico, ¿no? Para que no conozco exactamente las tasas que se han aplicado en México, pero no debe ser muy diferente a lo que ha ocurrido en el resto de los países donde se ha implementado. Y, hombre, 150 pesos en un producto de $30, pues o de $40 puede ser más o menos significativo. Pero desde luego 150 pesos en un iPhone no lo es. Es decir, que Claro, habrá que ver cuál es el en qué producto. en productos aplica, ¿no? La experiencia nos dice que en un producto de 500 pesos o de 450 pesos mexicanos no se va a aplicar una tasa de 150. Generalmente esa relación serán 20, 30, máximo 40 pesos, que no genera un efecto disuasorio, ¿no? Entre otras cosas porque si tú tienes un elemento de copia privada que disuade la compra de los productos tecnológicos, pues básicamente no tiene sentido, porque se convierte en eso que yo llamo una navaja de doble filo. Al final termina perjudicando a los autores en vez y al propio mercado en vez de favorecerlo. ¿Mm? Por tanto, no lo hace. Ahora, el corazón de la pregunta, ¿no? Sobre eso beneficia a un país que quiere ser sede del conocimiento, generación de nuevo conocimiento. Pues la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque si tú no proteges a los autores, si tú no proteges a la industria, que desde algunos sectores se les sataniza, ¿no? Pero si tú no proteges a la industria, si tú no proteges a los autores, al final no vas a tener contenido. Y lo que marca la diferencia es el contenido. Lo que marca la diferencia es la creación y la generación de obras culturales, que es lo que va a posicionar a la industria, que es lo que va a hacer avanzar y proteger a los titulares, ¿no? Para que puedan vivir y para que, en últimas, puedan seguir creando y muevan toda la rueda económica, ¿no? La copia privada es una de esos incentivos. Yo, por ejemplo, en México es difícilmente entendible cómo, por ejemplo, las producciones cinematográficas, las producciones eh, de series de televisión, la propia televisión, que no está más apoyada, ¿no? Por siendo una potencia de producción. Basta ver, por ejemplo, en las plataformas de streaming, la influencia que ha cogido México a nivel, ya no digo latinoamericano, sino a nivel internacional, ¿no? Ujú. Evidentemente, el contenido es lo que lo que va a mover. Y en tanto en cuanto la copia privada ayuda con un daño económico mínimo, con un coste mínimo para quien tiene que pagarlo, que insisto, van a ser los fabricantes y distribuidores, aunque eso posteriormente se traslade al precio final, que también será una cuestión de la industria tecnológica, pues evidentemente habrá que apoyarlo, ¿no? Claro. Y sí nos mencionabas al inicio del programa que en realidad sí el canon digital disminuyó esta piratería masiva, la piratería doméstica. ¿Y cuánto tiempo fue y cómo se observó que hubo esa disminución en la piratería? No, pero en realidad no fue, yo no creo que fuera el canon, ¿no? El canon por copia privada
el canon por copia privada no tuvo un efecto disuasorio en la piratería doméstica, ¿no? Es decir, los usuarios, pues, las obras valiosas las seguían copiando en DVD. Yo recuerdo perfectamente en España cuando se compraban las cajas de 50, 100 DVDs pues, para copiar películas, ¿no? Y evidentemente se hacía. ¿Por qué? Pues porque la calidad de la obra era la misma a un coste de reproducción tendiente a cero o muy, muy bajo, ¿no? Básicamente era el coste del DVD. En realidad, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue que en esa época, estamos hablando del 2011, cuando surgen las primeras normas de copia privada, una de las temas que enfadaba a la gente era el decir, oiga, pero ¿por qué tengo que pagar yo 3 céntimos de euro por cada DVD que compre? Pues hombre, pues lo tienes que pagar porque estás copiando, porque estás básicamente utilizándolo para obras privadas. No era creíble, no es creíble que eso se utilizaba para datos personales. Pero en general la copia privada no, detrás, quien se beneficiaba de su no existencia era básicamente pues, la piratería doméstica y sobre todo la piratería profesional. Pero el canon no fue exactamente un elemento disuasorio de la vulneración de los derechos. Lo que fue un elemento disuasorio fue eso que se llamó la atracción a la legalidad. Es decir, porque claro, tú dices, yo no otorgo, yo prohíbo la piratería. Muy bien, usted prohíbe la piratería, pero ¿cuál es la alternativa a yo obtener contenido digital? En aquel tiempo era muy complicado hacerlo. Era muy complicado hacerlo, ¿no? Hoy en día lo que ha eliminado la piratería ha sido un cambio cultural y un cambio producido por esta facilidad de acceso a los medios de streaming, ¿no? Y una cuestión final y termino. Mira, yo recuerdo cuando usar Emule o usar las redes peer-to-peer para descargarse contenido de manera ilegal era entre la juventud, era algo tremendamente pues moderno, era cool, que dirían los norteamericanos, ¿no? Hoy en día uno ve en la universidad que eso es algo así como masticar tabaco, una cosa bastante horrible. La mayoría de los estudiantes en la universidad yo lo veo que lo que les apetece es tener Spotify, lo que quieren es tener Spotify o tener Netflix digamos, acceder a la cultura de otra manera. Eso fue un principio de atracción a la legalidad. No se consiguió la eliminación de la vulneración de los derechos con el palo, medidas tecnológicas, sino con la zanahoria, Netflix y Spotify y precios bajos. Okay. Y en este punto, realmente es justo la imposición de un canon digital que a lo mejor yo no voy a hacer una copia privada, o yo no voy a ocupar mi ordenador para hacer reproducciones, o no voy a comprar un DVD para hacer una reproducción de una obra. Es justo para los usuarios y también en la cuestión de la repartición para los autores, cuando la ley señala que tiene que haber una remuneración para el autor por el uso de sus obras. Sí. Pero esta es una suposición, no Sí. es realmente un uso que existe. Sí. Es que es imposible legislar cuando no se puede controlar. Es decir, al final lo que estamos hablando es de una imperfección del mercado, que es la base de la propiedad intelectual. Si todos tuviéramos el poder controlar exactamente cuánto es la obra que se usa, pues estaríamos en el caso de los sistemas remuneratorios de Netflix, en el que se remunera por las reproducciones porque las tienen completamente controladas. Aquí no se puede. Entonces, lo que sucede es un hecho estimativo. ¿Se puede decir que es justo? Pues, hombre, la justicia absoluta no, pero la justicia relativa sí. Es decir, elegir entre no remunerarlos y que sufran el daño o paliar en algo ese daño, sí. Porque fíjate que hablamos de las obras de los autores a los que no se usan sus obras y se les paga, pero no hablamos de aquellos a los que se usa mucho y quizás se les pague menos, ¿no? En cualquier caso, hay una forma paliar, de paliar pues, ese daño, de paliar ese daño que sin lugar a dudas es absolutamente imprescindible. Mira,
Yo alguna vez recuerdo de alguien que decía que ante este argumento de decir, oiga, pero es que en realidad, ¿por qué voy a pagar yo algo porque a lo mejor no puedo usar? En primer lugar, hay una gran parte de falacia. Yo no creo que alguien que se compra, no creo que no, es que no conozco a nadie, ¿no? No conozco a nadie que no compre un disco duro externo, por poner un ejemplo, y no tenga grabado música. Me parece rarísimo, ¿no? Es rarísimo. Ahora bien, desde luego eso no es la generalidad del mercado. O que compre una Mm. terrina de 50 DVDs y grabe fotos personales y vídeos familiares, salvo uno sea Almodóvar o algo así, pero realmente no ocurre, sinceramente no ocurre. Es claramente una mentira de la que detrás hay otros intereses. Pero fíjate que aún así, la normativa española y la normativa que se está promulgando en materia de propiedad, intelectual y copia privada establecen algunas excepciones. En concreto, la normativa de propiedad intelectual de copia privada en España regula eso que se dice la obtención y utilización de certificados de exceptuación. Los certificados de exceptuación, que es algo que se podría valorar en México, son básicamente aquellas situaciones en las que el titular puede demostrar con claridad que los equipos o los soportes que son susceptibles de realizar o padecer reproducciones se van a utilizar con unos fines absolutamente profesionales y no para la reproducción de obras protegidas. Estamos pensando, por ejemplo, en la compra por parte del Ministerio de Justicia mexicano de 1 millón de DVDs para grabar audiencias en los juzgados, por poner un ejemplo, Ujú. ¿no? Sí, O claro. estamos pensando en los servidores de una empresa que va a utilizarlos pues, para la gestión de su red informática entre todas sus sucursales. Es decir, en esas situaciones habría un mecanismo, los certificados de exceptuación, que para evitar el canon por copia privada. Pero fíjate lo curioso de este asunto, porque cuando se promulgó esta norma, lo que se preguntaba era, oiga, ¿y cuánto se usó esto? La verdad es que el uso es mínimo. El uso es mínimo. ¿Qué significa? Significa que las grandes empresas les cuesta más realizar ese procedimiento que prácticamente asumir el costo, ¿no? Porque, claro, en comparación con el precio, cuando compras servidores 3.000, 4.000, 5.000 euros, resulta que lo que vas a pagar de copia privada a lo mejor son 200 o 250 euros, ¿no? Simplemente las empresas, salvo raras excepciones, pues lo ejercitan, ¿no? Es decir, que hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? La copia privada es terrible, pero cuando se otorgan medidas de exceptuación de quienes quieren demostrarlo, algunos lo hacen, pero otros simplemente no lo hacen. Simplemente lo obvian y prefieren asumir el costo, lo que no deja de ser significativo, lo que no deja de ser llamativo. ¿Mm? Exactamente. Y bueno, un poco para cerrar el tema, que ya estamos muy cerca de concretar el día de hoy IQ intelectual. eh, Tú entonces estás a favor del canon digital porque justo promueve la cultura. Tu postura es a favor de esto. Mi postura es una postura doble. Doble. Es por un lado, por supuesto que estoy a favor del canon por copia privada en tanto en cuanto los titulares de los derechos no tengan el completo control de las obras, sin lugar a dudas, desde que tengan el control de las obras, pues no, porque además la ratio legis de la limitación caería por su propio peso, pero por otro lado, también para que eso sea posible, estoy absolutamente a favor, primero, de que tiene que haber una regulación, una normativa que meta en cintura, que controle y vigile a las entidades de gestión. ¿No? A las entidades de gestión. A las entidades de gestión no se les puede decir, oiga, ustedes organícense y repartan. No, tiene que haber un sistema de vigilancia y control por parte del Estado para que haya un reparto efectivo y que sea justo. Porque las entidades de gestión se ha demostrado, creo que hay una evidencia empírica bastante amplia
de que si no tienen sistemas de vigilancia y de control y de implicación por parte de los beneficiarios, por parte de los autores que forman parte de esas entidades o que deben formar parte de esas entidades, pues puede haber problemas. Y en tercer lugar, eso debe ser así porque los sistemas alternativos, el que cada cual vaya por su lado, que alguien gestione colectivamente sus derechos de copia privada, esto simplemente es ineficiente. Es absolutamente ineficiente. Es una locura total. Por tanto, yo sí soy de lo que cree que las entidades de gestión son monopolios necesarios o cuasi necesarios y que la entidad de gestión y que la gestión colectiva, si no se realiza por entidades de gestión, la verdad que los sistemas alternativos que se han establecido, algunos muy desarrollados, la verdad es que la eficiencia que tienen ha demostrado ser mínima o prácticamente inexistente. Es decir, que dar una de cal y una de arena. Copia privada sí, sometida a entidades de gestión sí, pero entidades de gestión vigiladas y controladas con una normativa con el Estado presente. Ok. Y por último, tengo otra pregunta del público. En México, en donde hay aproximadamente 14 entidades de gestión colectiva, ¿cuál tiene la prioridad para gestionar el canon de copia privada? Bueno, es que ese es uno de los problemas que tiene que solucionar la ley. Es que Exactamente. este es el problema. Hay 14, bueno, hay 14. Primero, no tiene mucho sentido, por eso se habla de entidades de gestión como monopolios necesarios o cuasi necesarios o cuasi monopolios, en el sentido en el que no tiene sentido que los autores y editores tengan 3 entidades de gestión. No es relativamente útil, ¿no? Detrás de esa multiplicidad, ¿qué es lo que existe? Lo que existen son intereses generalmente fruto de una ausencia de control por parte del Estado. Ahora, en la situación actual, ¿cuál tendría la preferencia? Pues no lo tendría ninguna. Todas tendrían capacidad de gestionar la copia privada y habría que establecer sistemas de compensación. Es decir, si yo pagué, si tenemos 3 entidades que gestionan a músicos, pues evidentemente habrá que establecer sistemas administrativos, pero esto es una cuestión administrativa, no de ley material, que lo que hagan es garantizar que solo una de esas gestiones, solo una de esas entidades paga el canon, porque si son más, pues ya estamos claramente en un cobro indebido, ¿no? Que sí sería sumamente injusto. Exactamente. Por eso la regulación es tan importante. Por Sí, eso ya Séneca decía aquello de que soy esclavo de las leyes para no ser esclavo de los hombres. La ausencia de regulación, lo contrario a la libertad no es la ley, lo contrario a la libertad es el arbitrio. Y por tanto, aquí eso se aplica perfectamente. En México igual que en muchos países latinoamericanos, hay una cierta reacción a decir, no, es que no se debe regular. Todo lo contrario, se debe regular para tener la vigilancia, supervisión y garantizar pues, que los mecanismos de pago se realizan adecuadamente. exactamente. Y bueno, pues por el día de hoy a mí no me resta más que agradecerte por esta charla, por todo, por de verdad todo lo que nos ilustraste respecto del tema, porque tenemos muchísimas dudas al respecto. Em, de entrada, yo creo que nos pasa un poco como cuando pasó en España, que decimos, bueno, ¿por qué vamos a pagar? ¿Por qué surge? A pesar de dedicarnos a la propiedad intelectual, pues también tenemos esa forma de defensa también para las empresas. Y pues muchísimas gracias, te Muchas gracias agradezco a ti. muchísimo. Estuvo súper interesante. También, aparte de preguntas, también mandaron por ahí muchas felicitaciones diciendo que bueno que invitamos a alguien que es tan experto en este tema. Siempre es un placer estar en México, un país que siempre digo que en América Latina es mi segunda patria y, y siempre quedo a la orden para lo que precisen. Le mando un saludo afectuoso a todos. Pues muchísimas gracias y por el día de hoy terminamos IQ Intelectual. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias Juan Francisco y pues estamos en contacto. Un placer, saludos. Hasta luego. Bye.